Yellowstone es uno de los parques nacionales más conocidos del mundo. Varios grupos indígenas han ocupado Yellowstone por casi 11.000 años, pero la región era desconocida en el siglo XVII. Pero unos exploradores trajeron fotografías del parque Yellowstone al gobierno después de una exploración. Cuando el Congreso vio las imágenes, los senadores realizaron la importancia de proteger este lugar, y por eso Ulysses S. Grant estableció Yellowstone como el primer parque nacional del mundo en 1862. La mayoría del Parque Nacional de Yellowstone está ubicada en Wyoming, pero algunas partes del parque están en Idaho y Montana. Yellowstone tiene 8.983 kilómetros cuadrados de tierra, con geografía variada. La caldera de Yellowstone, por ejemplo, es un supervolcán, y científicos creen que la caldera es el volcán más poderoso del mundo. Los geysers, como Old Faithful, también son una parte fundamental del parque, porque Yellowstone tiene más del 50% de los sistemas hidrotermales en el mundo. El parque también es compuesto de ríos, lagos, bosques y cañones. El lago de Yellowstone, por ejemplo, es uno de los lagos más altos en Norteamérica. El lago es situado encima del volcán más largo del continente, la caldera de Yellowstone. Como compañías están desarrollando sus proyectos para extractar recursos de la tierra, las habitaciones de muchas especies de toda Norteamérica están bajando rápidamente. Sin embargo, Yellowstone es un santuario para algunas especies amenazadas, como osos. Antes del establecimiento del parque, en 1872, por ejemplo, el número de bisontes en Norteamérica era 50, pero ahora el número es casi 4.000. Yellowstone refleja la gran diversidad de especies y también los efectos del cambio climático en el medio ambiente. Ahora hay 1,386 tipos de plantas y animales en Yellowstone. Esas especies son necesarias al medio ambiente, pero también a los grupos indígenas que vivían aquí. Pinus contorta, por ejemplo, es el árbol más común en el parque. Este tipo de árbol tiene mucho que ver con la historia de los indígenas americanos, porque las indígenas construían sus tipis con este árbol. Pero la gran diversidad de animales en Yellowstone es probablemente la característica más conocida de este parque. Los osos, alces, lobos y bisontes son unos ejemplos de animales en Yellowstone. Aunque el parque ha creado programas para prevenir la extinción de algunas de estas especies, como bisontes y osos, el número de estos animales amenazadas todavía es baja a causa de incendios muy grandes en el bosque. Están ubicadas en Camuy, Lares, Puerto Rico. Las cavernas del río Camuy fueron establecidas un parque nacional en el año 1987 porque estas cavernas fueron creadas por el tercer río subterráneo más grande del mundo. Hay mucha evidencia arqueológica que las cavernas originalmente fueron descubiertas por tribus indígenas, como los taínos, pero más tarde las cavernas fueron redescubiertas en el año 1958. Este parque es compuesto de un gran sistema de cavernas, y ahora solo 220 espacios han sido descubiertos. Pero expertos creen que hay 800 más espacios que no han sido descubiertos. Una atracción muy popular de esta caverna es la Cueva Clara de Empalme, algunos tiempos llamado la Catedral, porque el techo de la Cueva Clara es más de 200 pies alto. Además, esta cueva tiene muchas únicas formaciones, como estalagmitas y estalactitas masivas. Esta caverna es muy importante para el medio ambiente,
porque las cavernas provienen un espacio por muchos de los animales nativos de Puerto Rico para vivir. Por ejemplo, más de 13 especies de murciélagos, cientos de tipos diferentes de insectos y ranas viven en la cueva. También un único tipo de pescado que es totalmente ciego vive en este parque nacional. Un otro hecho de este parque que es muy interesante es que hay un sumidero masivo llamado Sumidero Tres Pueblos que tiene fronteras con 3 pueblos diferentes. Desde estos pueblos, una persona puede ver el río Camuy, más de 400 pies debajo. Este parque es un buen ejemplo de la conservación del medio ambiente. En el futuro, nosotros necesitamos crear más parques como esto para el bienestar del mundo. Los dos parques son santuarios para los animales y plantas, pero hay muchas diferencias. El parque de Yellowstone tiene muchos tipos diferentes de plantas, pero el parque de las cavernas del río Camuy casi no tiene plantas, porque no hay mucha luz natural debajo de una cueva. Además, los turistas van a Yellowstone para ver los sistemas hidrotermales y la gran diversidad de flora y fauna. Los turistas van al parque del río Camuy para ver las únicas formaciones, como las estalagmitas y las estalactitas. Finalmente, se estableció Yellowstone para proteger las especies amenazadas, como bisones. El parque del río del Camuy fue establecido para ver las únicas formaciones que fueron creadas por el tercer río más grande del mundo.